Pues vamos a pasar a nuestro estudio, hermanos, a ese Dios grande que le cantabas, a ese es al que vamos a seguir alabando y bendiciendo en esta hora. Y pues, hermanos, hace 8 días les hablábamos de una primera prédica acerca de la evangelización que en muchos lugares, y este es uno de ellos, se ha dejado a un lado. Veníamos diciendo que pues Dios creó un plan para salvar al hombre, para salvar la vida del ser humano, y pues tuvo que mandar a su Hijo, al Señor Jesús. Tuvo que darle un cuerpo de hombre para mostrarnos a ti y a mí que sí se puede vivir bajo la voluntad de Dios. Mostrarnos que a través de su sacrificio, a través de su vida, Él pagó por nuestros pecados. Llevarnos a una reconciliación con Dios. Y pues a través de esto, pues nosotros necesitamos también volver a esos principios, a ese propósito que tuvo Dios para ti, para mí, de salvarnos, pero también con un propósito, de que hablemos de Él, de que contemos las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Veíamos este Salmo 126:6, que veíamos como Él nos dice que tendríamos que ponernos sobre nuestros pies. Y lo primero es ir, hablar de parte de Dios, pero también es empezarnos a mover y también es llorarle a Dios, pedirle la dirección a Dios para que podamos sembrar esa semilla. Y hoy, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a seguir hablando de este tema. Hoy nuestra prédica, muchos ya la hemos escuchado, la Gran Comisión. Vamos a Mateo 28. De hecho, hace 8 días tocábamos esta cita también. Mateo 28, vamos a darle lectura del 18 en adelante al 20, son 3 versículos donde vamos a meditar en la palabra de Dios hoy. Y pues ojalá y vengamos con esa actitud de seguir aprendiendo de Dios, no del hombre, no de una doctrina, hermanos. Lo que necesitamos es una palabra viva en nuestra vida. Lo que necesitamos es que estas palabras del Señor Jesús cobren vida en nosotros mismos. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que esta promesa tuya se cumpla hoy en medio de nosotros, Señor. Que tú estés en medio de nosotros, Señor, moviéndote libremente. Padre, que los que estemos aquí, Señor, estemos dispuestos a escuchar tu palabra, amado Dios. Estemos dispuestos, Señor, a que en el área que nos hable, Señor, sea tu Santo Espíritu profundizando en nosotros mismos, Señor, escudriñándonos a nosotros mismos, Dios, y ver si estamos haciendo tu voluntad o si le hemos dejado a un lado. Háblanos esta mañana, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vemos, hermanos, un pasaje muy conocido. Vemos como un grupo de personas, un grupo de discípulos, se iba a reunir con el Señor Jesús. Y esta cita, ya el Señor Jesús les había dicho a los discípulos, a sus 11 discípulos que quedaban, antes de partir, Él tenía que darles este encomiendo. En el versículo 16 de este mismo capítulo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea que entendemos que tenían una cita con Jesús.
tenían una cita, estos 11 discípulos, para recibir una gran comisión, para recibir instrucciones, para recibir palabra de parte de Dios que tenía para sus vidas. Una instrucción y una encomienda muy grande. Ahora, tú y yo tenemos una cita con Jesús. Tarde o temprano, hermano, tú vas a estar delante de Dios. Yo voy a estar delante de Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una cita con Jesús. La palabra de Dios en Romanos 14:12 dice, no lo busquen, hermanos, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Lo que tú hayas hecho, un día delante de Dios vas a estar para darles cuentas. Aquí la cita que Jesús tenía con sus discípulos era para darles una encomienda, para darles una instrucción. El propósito de la cita era la gran comisión. Era ese gran mandato de llevar el Evangelio. Pero así como se la dio a los discípulos, esto está vigente para ti y para mí. La gran comisión nos llama a ir. Es el mismo llamado para todo aquel que se dice cristiano, para todo aquel que se diga discípulo de Dios. Esta encomienda es para nosotros. Y vemos el versículo 18, vemos a un Dios poderoso, que primeramente, mira cómo se presenta delante de ellos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué te está diciendo? Este mandato de parte de Dios te revela a un Salvador con poder, a un Salvador que todo lo puede, a un Salvador que dice, si tú me haces caso, no te preocupes, porque toda autoridad, en otras palabras, me es dada aquí en la tierra y en el cielo también. Solamente está atento a la instrucción, solamente está atento al llamado que el Señor Jesús hace a nuestras vidas. Para que tú entiendas que al Dios que quieres servir es un Dios que todo lo puede. Para que tú entiendas que esta gran comisión de llevar el Evangelio tiene repercusiones terrenales y también celestiales. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de parte de un Dios con gran poder, que no hay nada imposible aquí en la tierra y tampoco en el cielo. De ese Dios, a ese Dios que le cantabas hace un momento, a ese Dios es el que quiere que lleves la buena semilla, como hace 8 días lo veíamos. Ese Dios quiere que prediquemos las buenas nuevas. ¿A quiénes? A personas terrenales. ¿Qué tienes que hacer para esto? Entender como terrenal. Tienes que poner el Evangelio a la medida de la necesidad de la gente que te está rodeando, a la medida de la necesidad de gentes terrenales. Que es cierto, esta palabra tiene repercusiones terrenales y también celestiales. Necesitamos la sabiduría de Dios para poner el Evangelio a la gente aquí en la tierra. Y que veas por ese problema a lo mejor que no los deja crecer en el camino de Dios, que no los deja buscar a Dios. ¿Cómo? Poniendo el Evangelio a la medida de ese problema económico que la gente está sufriendo. Porque hoy en día es uno de los mayores problemas, que la gente no busca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente hoy domingo se tiene que ir a trabajar. ¿Y sabes por qué? Porque no saben que si buscan el reino de los cielos y su justicia, lo demás se los va a añadir Dios. Pero a lo mejor no lo han escuchado. ¿Por qué? Porque no se los han dicho. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie les ha dicho que si buscan a Dios primeramente, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene. Ese problema que no te deja avanzar, ese problema que no te deja mirar a Dios, porque a lo mejor económicamente estás mal, es porque no pones a Dios en primer lugar. Ese problema físico, esa enfermedad física que viene atormentando a la gente,
o en muchas familias, y que por eso muchas veces no se reúnen, pues hermanos, necesitamos dar esa palabra de aliento, esa palabra que Dios te dice que Él es tu sanador, que Él es tu ayudador. Pero ¿cómo lo va a saber la gente si el que lo sabe no abre sus labios? ¿Cómo va a saber la gente que Dios puede meter su mano en ese problema sentimental, en ese problema conyugal o en ese problema que tienes con los hijos? O sea, ¿cómo vas a ver esa vecina amargada que Dios puede quitarle esa amargura en el corazón? Esa esposa resentida con el esposo que la tiene ahí abandonada, ¿cómo lo vas a ver si no hay quien les predique? Si no hay quien les hable, si no hay quien vaya por ese ratero, esa persona que está ahí en medio de ese vicio de droga, de alcohol, y no hay quien les hable. Hoy tiene muchos años que yo, en lo personal, y que camino diario a la ciudad de Pachuca, no veo un grupo de que se diga cristiano, oílo bien, que vaya a los diferentes barrios altos o bajos donde hay escuadrones de la muerte. No lo hay. No lo hay que vaya por ese borracho, por ese drogadicto y le vaya a hablar. Le vaya a llevar una comida, le vaya a llevar un taco y a través de eso la gente vea y pregunte, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué vienes a nosotros que nadie nos quiere? ¿Por qué haces esto? Hoy no lo hay, hermano. Y vaya que conozco varios escuadrones de la muerte aquí en Pachuca y no he visto uno solo en varios años. Porque nadie va a esos grupos. Nadie. Hoy en la actualidad no alcanzamos a entender que el evangelio que tú y yo portamos tiene repercusiones celestiales. No alcanzamos a lo mejor a vislumbrar que ese degenerado, ese perdido, ese asesino a lo mejor que está ahí recluido en la cárcel, puede alcanzar el perdón de Dios. Los pecados pueden serle perdonados. ¿Pero cómo? Si no hay quien les predique, si no hay quien vaya por esa gente. No hay quien vaya y les diga, oye, tú que estás perdido, ¿sabes que un día puedes ir al cielo? ¿Sabes que un día puedes estar delante de Dios? ¿Quién lo va a hacer a Dios? ¿Quién va a tomar ese evangelio que es poder de Dios y lo va a llevar a esa gente? A esos jóvenes que se encuentran desorientados. ¿Por qué hoy en día no se predica el verdadero evangelio? ¿Por qué hoy en día no se habla de ese verdadero mandato del Señor Jesús? Esa verdadera gran comisión que Dios dio a sus discípulos y que en muchos lugares ha trascendido y ha servido como para ti y como para mí, para llevarnos a un arrepentimiento y un perdón de pecados. ¿Por qué no se habla tanto en las denominaciones, en las iglesias hoy? Porque este evangelio muchos lo han dejado atrás. Han cambiado las prioridades, han cambiado esas prioridades en las iglesias, han cambiado las prioridades de los predicadores. ¿Y sabes por qué? Por llevar a cabo muchas reuniones masivas, por llevar a cabo reuniones que te lleven a otro lado, menos a un arrepentimiento para con Dios, menos a una reconciliación con Dios. Prefieren hacer una reunión masiva, rentar un estadio, rentar grandes salones, grandes lugares, para hablarte de un milagro, para hablarte de que te lleves un milagro, para que te digas, ven, trae a tu enfermo, pero también trae un billete en tu cartera. Y no digo, fíjate bien, no estoy diciendo que los milagros no existan, existen, hermanos. Y yo creo también que a través de algunos o muchos predicadores, Dios ha sanado la gente, como lo hacía el Señor Jesús. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron
agradecerle. ¿Cuántas personas de los miles que han sido sanados en esos eventos realmente están caminando con Dios? Créeme, muchos van y reciben la misericordia de Dios, y muchos se regresan a su vida anterior. Muchos vuelven a la misma vida que llevaban. Y las denominaciones siguen y siguen buscando hacer este tipo de reuniones masivas. No que estén mal, hermanos. El enfoque que le están dando es lo que me lleva a dudar muchas veces de lo que Dios esté usando estas vidas. Grandes eventos, hermanos, grandes eventos. Acaba de pasar uno aquí en Pachuca, donde te vienen a enseñar cómo seas un cristiano próspero. Te vienen a enseñar estrategias para que tú puedas ser un cristiano próspero. Te vienen a enseñar cómo puedas ser un gran líder ahí en tu iglesia. Cómo puedas aprender a recaudar fondos. Todo eso te lo vienen a enseñar. Es preferible. ¿Y sabes por qué? Porque a través de eso recaudan muchas ofrendas, se mueve mucho dinero. Es preferible hoy, hermano, celebrar un aniversario de cualquier lugar, con tal de que venga muchísima gente para que entre una buena ofrenda. Es preferible celebrar el cumpleaños a lo mejor del pastor para que venga la gente, para que tengamos entradas extras. Es preferible celebrar una reunión masiva donde aprendas cómo ministrar la alabanza, cómo aprendas a ser un gran líder de alabanza, un gran siervo de Dios a través de la alabanza. Aunque la buena nueva, aunque la reconciliación con Dios no se toca. Se han desplazado los principios. Son buenas cosas que a lo mejor en algunas vidas vienen a bendecir, pero que desplazan a lo más importante. Y lo más importante en el ser humano es la reconciliación con Dios, la reconciliación con su Dios. Y el Señor Jesús les estaba dando esta encomienda, les estaba dando este mandato. ¿Por qué este mandato, esta gran comisión se hace a un lado? Ya te mencionaba en algunos lugares todo esto. Pero ¿por qué en las iglesias? ¿Por qué a lo mejor en este lugar no se cumple con esa gran encomienda que Dios nos da? ¿Será que estamos acomodados? ¿Será que hay apatía? ¿Será que hay desinterés por las almas de los demás? Y si no te interesa su alma, mucho menos, hermano, te va a interesar su necesidad material, su necesidad física. Mucho menos te va a interesar su necesidad espiritual. O muchas veces tenemos temor. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos muchos pretextos delante de Dios para no cumplir este mandato. Muchas cosas. Hay mucho temor de cómo hacerlo. ¿Qué digo si voy a visitar a mi vecino? ¿Qué digo si voy a visitar a mi hermano? ¿Qué le voy a mencionar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué tal si se ofende? ¿Qué tal si me dice algo que no debe? ¿Qué van a decir mis familias si me ven con mi Biblia en mi mano por las calles? ¿Qué dirán? No me siento capacitado. Mejor me quedo como estoy. Mejor me quedo quietecito. Aquí estamos bien. Muchas justificaciones, muchos pretextos que tenemos, hermano y hermana, para no movernos. Y a lo mejor algunos pudieras decir, son bien válidos. Pero ¿cómo podemos, hermano, sobreponernos a estos obstáculos? ¿Cómo podremos redescubrir las bendiciones de este mandato? ¿Cómo podremos hacerlos? ¿Cómo podremos
Volver a esas prioridades que a lo mejor se han dejado del Evangelio de Dios. Necesitamos que Dios ponga en cada uno de nosotros esa mirada que Él tenía, esa necesidad que Él tenía, esa prioridad que Jesús veía en la gente. ¿Cuál fue la gran comisión del Señor Jesús? ¿Cuál fue el gran mandato que traía cuando Él se hizo hombre? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te vino a buscar a ti y a mí. Nosotros necesitamos volver a ese principio de ver la necesidad del que te rodea, de darle el valor al alma del pecador. Necesitamos volver a ese principio. Ver y decirle a la gente que no tiene precio su alma. Mira, vamos a Mateo 16, vamos a ver el versículo 26. Mira lo que decía el Señor Jesús. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tú y yo necesitamos volver y hablarle a la gente y decirle, mira, ¿qué vas a dar? ¿Cuánto valor tiene tu alma delante de Dios? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? Si ganara todo el mundo, si ese hombre, a lo mejor, aquel que entrena tanto en el gimnasio, aquel que quiere que su cuerpo sea perfecto, ¿de qué le va a servir si va a perder su alma? ¿De qué le va a servir a aquel hombre que es a lo mejor el hombre más rico del mundo? Y dices, pues sí, la está gozando y todo. Al final, ¿de qué le va a servir si pierde su alma? Todo lo imaginable. ¿De qué le va a servir a aquella mujer que a lo mejor sea la Miss Universo? O aquella mujer que sueña con la belleza perfecta y al final venga con eso. Ahora, ni tú ni yo, ni creo que ninguna persona que nos rodea esté en esta condición de ganar todo el mundo y perder su alma. Ninguno está en esa condición, pero sí está en la condición de poder perder su alma. Ahora, para cambiar esto, para el ganar almas, necesita urgencia. Exige urgencia en nuestra vida, hermano. Urgencia en el pueblo de Dios. Urgencia en su iglesia. Quitar esa apatía que a lo mejor está en medio de nosotros. Quitar ese desinterés por las almas. Quitar ese acomodamiento en el cual hemos caído. ¿Por qué? Porque es urgente que las almas se reconcilien con Dios, hermano. Es urgente que tu familia, que tu vecino se reconcilie con Dios. La vida es muy corta, hermanos. Hoy estamos platicando, no sabremos si mañana o en la semana ya no lo estamos. Hay personas que a lo mejor la semana pasada estaban. Escuchábamos el testimonio de un compañero de trabajo que andaba de vacaciones la semana pasada, precisamente el fin de semana. Desde el viernes se fue de vacaciones y andaba en las playas cuando le hablaron por teléfono. Una sobrina de 32 años acababa de morir. Llegó de una reunión, se acomodó en su casa, se puso cómoda y de pronto dice que hizo un movimiento brusco y se le rompió una vena del cuello. Y por más que se movieron rápidamente su familia, en menos de que se los platico, 32 años. Hace unos días, el jueves, el viernes, salieron unos jóvenes a convivir, a conbeber, y se estrellaron, se acabaron en el carro, y un joven de 30 y tantos años quedó muerto. La vida es muy corta, hermanos. Les mencionaba hace 15 días, hace 3 semanas, una vecina de 18 años. Se fue a dar una vuelta con un amigo
Se volteó el carro y la única que murió fue su chulo. Pero pensamos que eso le está pasando a la demás gente. Pensamos que esa gente ha de ser diferente a nosotros. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar. No sé si no te quieras dar cuenta. Mejor, ya la alerta, ya si lo tomamos como el semáforo, la luz verde es para que avances, la luz ámbar es que te está avisando que hay peligro porque ya se va a poner la luz roja. Hermano, a nuestro alrededor estamos en luz ámbar. Ya las acechanzas del enemigo ya están a tu alrededor y a lo mejor no te das cuenta de lo que ha pasado alrededor de tu vida, alrededor de este lugar, alrededor de tu colonia. Sí, pero es que yo camino con Dios. Sí, la Escritura dice que lo mismo le sucede al justo y al injusto. Entonces, hermanos, la vida es corta. La eminente venida del Señor Jesús la tenemos a la vuelta de la esquina. Te estás dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Te estás dando cuenta de cómo se están moviendo las cosas materiales y espirituales. Ayer que se me ocurría oprimir el botoncito y meterme a internet, ¿has visto los videos que han subido de las trompetas de Dios? En todo el mundo. No nada más aquí en México, en todo el mundo están las señales. Ahora te vas a la Escritura y dice que vendrán señales del cielo. Y no nos vamos a poner a averiguar, ¿será verdad o será mentira? Mejor, ¿por qué no nos ponemos delante de Dios? Y nos ponemos con esas prioridades que hemos dejado a un lado, con esa prioridad de el ganar almas para Cristo. Nada más que sabes una cosa, el ganar almas para Dios exige una consagración de vida. Exige una oración, una búsqueda del Señor para que Dios respalde tu palabra, para que Dios respalde tu vida, para que Dios respalde tu testimonio. Exige que lo busques en oración. Exige que pases tiempos a solas con Él. Exige que lo conozcas a través de su palabra, a través de su lectura diaria, pero no como una rutina. Voy a leer mi capítulo, voy a leer mis 5 capítulos. Sino que realmente pidas la dirección a Dios. Hay temor, sí hay temor, a veces que no sé hacer las cosas, que no sé cómo hacerlo. Pero hermano, cuando te pones en manos de Dios, Dios no te está prometiendo a través de este versículo 28 que estaría con nosotros. No te está prometiendo que Él iba a estar contigo. Ahí está en el 28, en el 28:20, no te está prometiendo que Dios iba a estar para siempre. Yo estoy con vosotros todos los días. O sea, también mañana, sí, si mañana vas a predicar, Jesús va a estar contigo. Cristo promete ir contigo. Cristo ha prometido que no tuvieras cuidado de lo que ibas a decir. Él iba a poner la palabra que necesita esa persona que está delante de ti. Él iba a poner esa verdad que necesita escuchar esa persona que te va a escuchar. Él nos dará las palabras y el valor para poder cumplir con esta encomienda, hermano. Es que no sé qué decir, no tengo que decirle a la gente, no sé cómo hacerle. Hermano, para hacer la voluntad de Dios nada más se necesita un corazón. ¿Y sabes qué es lo que más les impacta a la gente? Que les digas lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho por ti, hermano? Murió en la cruz. Pagó por tus pecados. Es poca cosa eso, Dios. Es poca cosa testificar que Dios nos ha salvado de la vana manera que llevábamos de vivir, que nos ha rescatado de malas palabras que antes tú decías, de esas mentiras que tú tenías. ¿Acaso eso no lo puede respaldar Dios para la gente? Lo único que necesita
es corazones dispuestos para hacer su voluntad. O ya se te olvidó que cuando tú empezaste, que cuando tú te convertiste a Dios, cuando alcanzaste a mirar ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y lo valoraste y te agarraste de ese enorme sacrificio que Él hizo y empezaste a hablar y empezaste a tratar de testificar de Él, ¿no te acuerdas cómo Dios respaldaba tu vida? ¿No te acuerdas cómo la gente se trataba de acercar a Dios por lo que tú le habías dicho? Hermano, muchas veces cuando estamos en ese primer amor, se nos hace fácil todo. Todo se te hace fácil, dar el mensaje, hablarle a la gente, estar delante de la gente. A lo mejor no lo sabes hacer, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice su palabra. Y créeme, mucha gente que apenas empieza y escucha el Evangelio y pone por obra el mandato, muchas veces es más útil que los que llevamos muchos años. Muchas veces esa gente trae muchas almas al Señor Jesús. Y con cosas prácticas, sencillas, no con palabras rebuscadas, con un evangelio teológico muy profundo, no, hermano, cosas sencillas, testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Llevar a la gente a una reconciliación con Dios. No se necesitan grandes estudios, no se necesitan muchas cosas, se necesita una disposición, un corazón dispuesto en las manos de Dios para que Dios haga la obra a través de nosotros. Sí, hermano, pero ¿dónde voy a ir? Dime dónde, porque muchos estamos esperando la receta mágica. Muchos estamos esperando, si tú me dices dónde y cómo, sí voy. Pero hermano, nomás voltea a tu alrededor. Allá en el Evangelio de San Marcos le decía al Señor Jesús, id por todo el mundo. Por todo el mundo, vayan a todos los lugares. En el lugar que se te ocurra, ve. Pero ¿cómo voy a ir? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a ese lugar? Hermano, hay muchas maneras. Puedes a lo mejor juntarte con una hermana, con un hermano que tengan la misma necesidad, ponerlo en oración y hermano, pues vamos. Aquí están nuestros peces y nuestros panes y que Dios las bendiga. Puedes buscar una organización a través de los hermanos, a través de la iglesia, visitas organizadas, tú vete por allá, yo voy por acá. Pero lo práctico, no quieres ir a tu familia, no quieres ir al conocido. Está el hospital general. Está el hospital general. Están los hospitales, el seguro social. Que nadie te va a cobrar por ir a hacer misericordia o a llevar la palabra de Dios. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Voltea a tu alrededor, o ya todos tus vecinos conocen de Dios, o ya toda tu familia conoce de Dios. Los que están a tu lado. Aquí tenemos una colonia muy grande y muy abandonada, muy abandonada por nosotros mismos, porque a lo mejor mi ignoración le dio eso. Pero aquí estamos. ¿A dónde iremos? Donde te marque Dios. Y no nada más ve por el adulto, ve por el pequeño, por el joven. Niños, adultos necesitan de una reconciliación con Dios. De aquella persona que ves a diario. A lo mejor te la encuentras en la parada ahí diario, te la encuentras en las tortillas ahí y diario la estás y nunca te has atrevido a hablar de Dios. Es más, no saben si eres cristiano o cristiano. Y las ves a diario, a ese compañero de trabajo, a esa compañera de escuela, ese compañero de escuela que tú tienes ahí a tu alcance. ¿Cuántas veces les has hablado? Si no les has hablado, a lo mejor ni siquiera las has puesto delante de Dios. No le has dicho, Señor, pon el momento adecuado para que tu palabra cobre vida delante de esta persona. Que cobre vida delante de mi familia, que cobre vida delante de este vicioso que a cada día me encuentro. ¿Lo has hecho, hermano? Volvamos a ese gran mandamiento
que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Pero no nada más a estos 11, a todo aquel que quiera ser discípulo de Dios. Volvamos a esa prioridad de ir por esa alma perdida, de ir por aquellos que tú sabes que viven muy alejados de Dios. ¿Qué va a ocurrir cuando empieces tú a ir? Cuando empecemos a ir, ¿qué vamos a mirar? Vas a encontrar, hermano, cuando tú empieces a hacer este gran mandato de ir y hablar de Dios, vas a encontrar que la evangelización, hermano, que el llevar las buenas nuevas, hermano, es una gran aventura y muy emocionante. De veras, hermano, de veras, el andar en medio de los viciosos, en medio de la gente, hablando del Señor Jesús, es una gran, hermano, gran aventura y llena de emociones, porque muchos Dios los toma para que sufran, llevando este gran mensaje. Y qué privilegio es sufrir por la causa de Cristo. De veras, hermanos, es una gran aventura. Te encuentras personas que no tienes idea de qué clase de personas son nada más al verlas, al platicar con ellas. Te encuentras personas que muchas veces tienen mejor preparación que tú. Te encuentras personas que no tienen un gramo de temor de Dios. Te encuentras asesinos que han matado a padres, hermanos, hijos, y que el solo hecho de estar platicando con ellos, de veras, hermano, es una oportunidad que a muy pocos son esta. De veras, el que te esté diciendo una persona que ha matado a 10, a 15 personas, o que te esté diciendo que si es necesario matar una más, no hay problema, si le sigues insistiendo en el Evangelio, pues hermano, de veras, es una gran aventura, es una gran bendición de parte de Dios, porque esos temores que muchas veces enfrentamos, esos temores que no te dejan hacer, muchas veces, ¿sabes?, se cambian por una fe, por esa fe que mueve montañas, hermano, por esa fe que te hace creer aún más en Jesús. Cuando ves que Dios respalda tu palabra, cuando ves que Dios respalda y le están cayendo en el corazón esas palabras que tú le estás diciendo a ese asesino, a ese ladrón o a ese vicioso, cuando los ves que se doblan ante el Espíritu y se ponen a llorar como niños, hermano, no se cambian las cosas por estas bendiciones, hermano. Tu fe crece, tu fe cambia. Por eso te digo, es una gran aventura el salir a predicar la palabra de Dios. También vas a encontrar que si tú empiezas a poner por obra el ir del Evangelio, vas a experimentar el gozo de ser útil, el gozo de servir a los demás. Te vas a sentir como gente de provecho, como gente privilegiada en las manos de Dios, como un instrumento en las manos de Dios. Va a haber gozo de poder ver que estás sirviendo a tu prójimo. Hoy, hermanos, esto está hecho en la mayoría de iglesias, pero lo que nos interesa es este día. ¿Qué estamos haciendo con este mandato que Dios da? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que el Señor nos está dando? Vayamos, hermano, vayamos juntos, separados, vayamos y hagamos a un lado nuestros temores. Haz a un lado eso que esté estorbando. Haz a un lado ese gigante que tenemos delante. Y pongamos por obra la palabra de Dios. Pongamos por obra la gran comisión que Dios dio a su iglesia. Y si la dio, hermano, si dio este mandato,
es porque lo puede cumplir su iglesia, su pueblo. Y si lo hemos estado orando y lo hemos estado meditando, hermano, para que esto se cumpla en este lugar, es porque tú y yo lo podemos hacer. Medita un poco en esto, hermano. Meditemos un poco en esta pequeña enseñanza y ojalá y Dios te explique lo que un servidor no pudo hacer. Padre amado, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, amado Dios, porque quieres que vayamos una vez más por esos principios que tú estableciste, Señor. Que vayamos, amado Dios, con esa palabra poderosa que tú dejaste, Señor, con ese mensaje de salvación para la gente, amado Dios. Padre, lo hemos creído nosotros, Señor. Hemos creído, amado Dios, que esto es de parte tuya, Señor. Ahora ayúdanos a ponerlo por obra, Dios. Ahora ayúdanos, Señor, a ver a las almas que nos rodean como tú las ves, amado Dios. A ver, Señor, al huérfano, a la viuda, Señor, al encarcelado, al enfermo, aquel drogadicto, Señor, que está a nuestro alrededor, como tú los estás mirando, Dios. Padre, a estar esta voz de alerta, Señor, a estar escuchándola, Dios, porque los dardos están a nuestro alrededor, Señor. Ya esta semana tú nos dejaste ver, Señor, en carne propia sentir, Señor, cuando un ser amado es afectado, amado Dios. Padre, ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que tú estás haciendo a nuestro alrededor, Señor. Aumentanos la fe, Dios. Ponnos a tono con tu Santo Espíritu, Señor, para valorar el alma de las personas que nos rodean, Señor. Padre, y roguemos por ellas y pidamos por ellas, Señor, que haya una reconciliación entre ellas y tu, amado Dios. Padre, ven y renuévanos, Dios. Quita esta apatía, este temor, Señor. Estas excusas, Padre, para hacer tu obra. Señor, hay personas que desde que terminó el año pasado no han regresado, amado Dios. Ayúdanos a valorar sus almas, Dios, a estar intercediendo por ellas, Dios, aún si es necesario a irlas a visitar, Padre. Padre, solamente a tu lado podemos hacer estas cosas, Dios. Solamente, Señor, si tú vas delante de nosotros, como dijera tu siervo Moisés, si tú vas conmigo, yo iré, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque queremos hacer tu voluntad, Dios.
sea Dios. Tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo. Por eso te traje aquí, te ruego, pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo. Padre, permite que la libertad de tu Espíritu, Señor, podamos hacer nuestra, Señor, esta petición que a través del Espíritu tú haces, Dios. Padre, podemos ser esos instrumentos que tú estás buscando, Señor. Esos labios que tú estás buscando usar, Señor, para proclamar, Señor, las buenas nuevas de salvación. Poder ser esas manos, Señor, que tú quieres utilizar, Señor, para mostrarle a la gente que sí se puede hacer tu voluntad en esta tierra, Dios. Padre, podamos ser esas vidas que derramen amor, Señor, para los que nos rodean, Señor. Ese amor que solamente tú puedes poner en cada uno de nosotros, Dios. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo. Yo
Sí, Señor, escucha la voz, la plegaria de cada uno de los que estamos cantando esta alabanza, Señor. Padre, que no lo hagamos, Señor, únicamente porque ya no sabemos el canto, Señor. Únicamente porque nos sentimos bien al hacerlo, Señor. Sino que realmente sea un deseo, Señor, un celo santo el que venga en nuestra vida, Señor, para poner por obra tu palabra, amado Dios. Permítenos ver, Señor, la necesidad de esas personas que nos rodean, el alma de nuestro hijo, de nuestra hija, Señor, que está perdido en sus pecados. Padre, la urgencia de ver, Señor, al padre o a la madre, Señor, ya avanzados en edad, Señor, y que no han entregado su vida a ti, Señor. Permítenos verlos como tú los ves, Señor. No hacernos a la idea, acostumbrarnos de que no quieren, Señor, sino ayúdanos a dar la buena batalla por esas almas, Dios.